Hermanos, buenas tardes. Quiero pedirles que por favor vayamos con la copia de nuestras Biblias a el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Hace un momento habíamos estado en nuestro tiempo de adoración. Estuvimos cantando el himno número 362 que dice: anhelo trabajar por el Señor. La estrofa 1 dice: anhelo trabajar por el Señor. La estrofa 2 comienza diciendo: anhelo cada día trabajar. La estrofa 3 comienza diciendo: anhelo ser obrero de valor. Y el coro, que lo repetimos 3 veces, dice: trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bueno, con nuestro hermano que dirige las alabanzas no he tenido ninguna coordinación previa. Bueno, en realidad muy pocas veces yo aviso acerca del tema que voy a predicar en la iglesia. Y precisamente hoy nos toca que el Señor nos hable por medio de su palabra, usando precisamente el pasaje del Evangelio según San Mateo capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Es un pasaje que vemos que la palabra del Señor hace una comparación. Hace una comparación entre 2 hijos ante la orden que el Padre da. La orden que el Padre da. Vamos a leer la Escritura y con la ayuda del Señor vamos a ir también meditando en ella. La Escritura dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Que el Señor bendiga su palabra. Y hermanos, este pasaje que nosotros acabamos de leer se encuentra en una parte, en un contexto que es una discusión que tuvieron las autoridades judías, uno de tantos de los debates abiertos que tuvo el Señor Jesús con las autoridades religiosas de aquel tiempo, y era precisamente acerca de la autoridad del Señor Jesús. Ese es el contexto. Habla de la autoridad. ¿Qué autoridad tiene el Señor Jesús? ¿Es verdaderamente una autoridad, o su palabra es autoridad para nosotros, es mandatoria? O de repente vemos la Biblia, que es la palabra de Dios, como un libro de sugerencias, un libro que quizás nos sugiere hacer algo, pero que finalmente todo descansa en lo que yo quiero. O sea, no es la voluntad de Dios, sino es la mía la que manda. Dios me puede decir a mí: te sugiero que vayas a trabajar en mi viña, pero nosotros finalmente somos los que decidimos. La autoridad no es de Cristo.
La autoridad no está en su palabra, la autoridad está en nosotros. Y el Señor responde a la pregunta de los ancianos, porque la pregunta es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? El Señor le responde a ellos haciéndole otra pregunta. ¿Cuántas veces nos han enseñado en la casa que es una falta de respeto responder a una pregunta con otra pregunta? Seguramente que muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Pero no es que el Señor sea malcriado aquí, sino que la sabiduría del Señor es completa. Nosotros deberíamos, tal vez en algunos casos, responder preguntas con otras preguntas, como lo hacía el Señor en todas estas cuestiones que tienen que ver con la fe. Y efectivamente, la pregunta del Señor tenía un objetivo. El objetivo era precisamente que se reconozca su autoridad, pero que no sea Él quien lo diga, sino sean ellos quienes digan que el Señor tenía autoridad. Y nosotros pues observamos esto, y el Señor, después que ellos no le responden, y después que el Señor tampoco les responde a ellos, ninguno de los dos se responde, el Señor continúa en un diálogo con ellos y les pasa a contar lo que nosotros vemos que en nuestras Biblias se llama la parábola de los dos hijos. Y con la ayuda de Dios pues vamos a meditar en ella en los siguientes minutos. Yo creo que es bastante sencillo reconocer los protagonistas de este relato, los personajes que están involucrados en esta parábola que el Señor les habló a ellos y también nos habla a nosotros. Que más allá de una parábola representa pues una verdad que debe ser aplicada a la vida de cada persona que ha hecho una profesión de fe en Jesucristo. Un padre tenía dos hijos. Uno de ellos era un hipócrita. Un padre tenía dos hijos y uno de ellos era un hipócrita. Y esa palabra hipócrita, hermanos, es bien fuerte. Es una palabra que choca. Es como una descarga que nosotros recibimos en nuestros oídos de unos 5,000 voltios. Es duro, ¿no? Ya pocas veces nosotros escuchamos que en los púlpitos se mencione esta palabra, hipócrita. El Señor se la dijo a los fariseos. Y yo creo que nosotros en este momento estamos utilizando esa palabra con justicia, reconociendo la actitud de estos dos hermanos. Porque un hombre tenía dos hijos, pero uno de ellos era un hipócrita. Y ya vamos a ver por qué. Sabemos que las parábolas tienen un mensaje evangelístico, primeramente. Sin embargo, podemos reconocer que este relato también tiene un desafío hacia la manera en que vive un hijo de Dios verdadero, uno que cree, y de uno que cree que es hijo, pero que en realidad no lo es. Cuando hablamos de obediencia, debemos de ir directamente a una pregunta, porque esa palabra obediencia también, hermanos, hace que se ponga la piel de gallina muchas veces. Y la pregunta es, ¿tiene un redimido? O sea, una persona que dice que es salvada, una persona que dice que ha sido comprada por precio, ¿tiene un redimido libre albedrío para obedecer o desobedecer a Dios? Bueno, puede haber una respuesta fuera de la Escritura que diga que sí. Pero nosotros como creyentes tenemos que remitirnos a la Escritura y tenemos que preguntarnos, ¿qué enseña la Biblia de eso? ¿Verdaderamente yo tengo potestad para desobedecer a Dios en los mandamientos que Él ordena por medio de su palabra? El mundo aborrece a Dios. Ese es un sentimiento opuesto al amor. Aborrecimiento es opuesto al amor. O sea, el mundo no ama a Dios. El mundo aborrece a Cristo. Aborrece su persona, aborrece su evangelio. Por eso es que a mí me extraña que el mundo celebre la Navidad, que el mundo celebre el nacimiento de Cristo.
Que el mundo se alegre de que Cristo, el Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. ¿Cómo es posible? Si la Escritura enseña claramente que el mundo lo aborrece, lo odia, no lo quiere. La Biblia nos dice que un creyente obedece al Señor como una demostración que lo ama. Y ama a Cristo porque sabe que Cristo lo amó primero cuando se dio a sí mismo para rescatar su alma. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la Escritura, dicho de manera negativa. Si no obedeces al Señor, es prueba que no le amas. Es prueba que no le amas. Y esto es una demostración que no has sido redimido como tú crees. Esto es la prueba que tú no eres cristiano como tú crees que eres. Y más bien enseña que todavía estás muerto en delitos y en pecados. La obediencia es prueba de que uno ama a Dios. La obediencia es prueba de que uno no lo aborrece. La obediencia es prueba de que hemos sido comprados verdaderamente por la sangre del Cordero. Y aquí nos encontramos nosotros con dos hijos. Y estos dos hijos representan toda la humanidad. Sin importar qué profesión de fe haga cada uno de nosotros, estos dos hijos representan a toda la humanidad. Cada uno de nosotros está representado por uno de ellos. Y la Biblia nos debe de decir cuál de ellos representa nuestras vidas realmente. Pero esto no significa, a pesar que dice acá un padre tiene dos hijos, pero esto no significa que uno de los hijos es obediente y el otro es desobediente a lo que Dios manda. O sea, no es que Dios tenga hijos desobedientes. No es que uno puede decir, no, yo soy hijo de Dios, pero a mí por favor me comparan con el que no obedece. No, yo también soy hijo de Dios, pero a mí me comparan con el hijo que obedece. A las finales, el desobediente y el obediente, todos son hijos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Eso suena bastante humanista. Eso atrae a mucha gente, eso le gusta a muchas personas. Ser cristiano sin obedecer. Esa es la religión facilista. Esa es la religión que se predica ahora muchas veces en muchos lugares, en muchas iglesias. Y es más, cuando tú vas allí, no solamente te acompañan en tu desobediencia, no solamente ahí, sino también son silenciosos en cuanto a tu libertinaje, a tu mundanalidad. Nadie te va a decir nada. Es como la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí también habla de dos hijos. La parábola del hijo pródigo también habla de dos hijos. Y vemos ahí que el hijo mayor, no quiere entrar a la casa para celebrar, pero el hijo mayor no se sale de los linderos de la obediencia ni de protección del padre. Ahora yo pregunto, ¿el hijo mayor de esa parábola era salvo? ¿El hijo mayor de esa parábola había sido comprado por la sangre del Cordero? ¿Pertenecía a la familia de Dios? No. El Señor estaba demostrándole a los fariseos, fariseo, tú eres el hijo mayor. Así como ahora vemos que el Señor le está diciendo a esos fariseos, ¿sabes, fariseos? Tú eres el que dice, sí, le voy a obedecer, pero no le obedeces. Eso es lo que tenemos que tener primeramente en nuestras mentes. No hay cristiano que desobedezca a Dios. No lo hay. Por favor, no lo hay. Y si alguna vez alguien le ha enseñado de esa manera, le ha mentido. Eso no está en la Biblia. Y si usted lo cree de esa manera, usted se está engañando a sí mismo. Porque no existe un cristiano que no obedezca. Hace un momento todos cantamos que queríamos ser obreros en las viñas del Señor. ¿Usted cree que puede haber alguno que profesa la fe en Cristo que no quiere ir a trabajar a la viña del Señor? En esta parábola de los dos hijos,
Solamente uno es hijo verdadero, solamente uno. Otro de los aspectos que debemos traer también a nuestra meditación es la falsa enseñanza de que un creyente puede escoger qué obedecer y qué no obedecer. Muy bien, a ver, tráiganme la lista de los mandamientos. El Señor demanda esto, todo esto es lo que demanda el Señor, sí, todo esto es lo que demanda. Pues bueno, yo voy a agarrar mi lapicero, esto sí lo obedezco, esto no lo voy a obedecer, esto de acá sí, esto no. Entonces, a las finales tenemos la conclusión de que sí estamos obedeciendo en parte. Sí, yo obedezco en parte. Yo congrego, porque la Biblia dice no dejando de congregar. Pero yo no voy a obedecer eso de que ir como obrero a la mies o a la viña del Señor. Eso sí yo no lo obedezco. O sea, como cristiano yo escojo qué obedezco, qué no obedezco. Y volvemos a lo que nosotros habíamos hablado al principio. ¿Quién es la autoridad? ¿Nosotros o la autoridad es Dios? ¿Quién es el que manda? ¿Es Dios o somos nosotros los que mandamos finalmente? Esta forma de pensar, hermanos, no tiene ningún sustento en la palabra de Dios. Por el contrario, la Biblia dice, si uno quebranta uno de los mandamientos de Dios, ya se hizo culpable por todos. O sea, si tú desobedeciste uno de los mandamientos, es como si no hubieras obedecido ninguno. Santiago 2:10 en el Nuevo Testamento. Tampoco es aceptable una obediencia porcentual. El hijo que mintió diciendo que iba, pero al final no fue. Es posible que haya sido obediente en otros mandatos dados por el padre. De repente el padre le dijo, hijo, quiero que por favor me barras la casa. Y el muchacho la barrió. Hijo, quiero que vayas a la viña del Señor. Y no fue. 50-50. Obedeció 50, desobedeció 50. ¿Aprobado o desaprobado? ¿Cómo sería? Pues, hermano, eso tampoco es bíblico. No es bíblico. Tampoco es aceptable una dilación en el tiempo en el que Dios debe ser obedecido. O sea, cuando Dios nos dice, quiero que hagas algo, bueno, yo lo voy a hacer, pero hoy día no. Esta semana tampoco. Yo te voy a obedecer, pero dentro de 15 días, cuando tengo más tiempo. Un creyente no obedece, hermanos, en el tiempo de él mismo. El creyente obedece cuando toma conocimiento de la voluntad de Dios. Nuestra parábola así lo enseña. La orden era ir en ese mismo momento a trabajar en la viña del Padre. Y cuando Dios manda ser amado, por ejemplo, con todo nuestro ser, cuando Dios dice en su palabra este mandamiento, que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida. ¿Alguien entiende ese mandamiento? ¿Entiende lo que Dios dice ahí? Por supuesto que entendemos. ¿Y a partir de cuándo lo vamos a cumplir? ¿Cuándo vamos a comenzarle a amar como Él pide que le amemos? Bueno, el otro mes, porque este mes estoy ocupado. O mejor, ¿por qué mejor no cuando me jubile? Cuando me retire, cuando tenga 55 años, porque yo la verdad ahora ando muy ocupado por las cosas de mi trabajo, como para además estar obedeciendo cosas de Dios. No, yo entiendo el mandamiento, pero hoy no lo puedo obedecer. O cuando Dios manda no mentir, cuando Dios manda, habla verdad. Cuando Dios nos dice no robes, trabaja. Bueno, yo voy a obedecer ese mandamiento cuando el Señor me conceda un trabajo. Mientras el Señor no me conceda un trabajo, no me queda otra opción que robar. Ahora sabemos nosotros, y yo lo tengo bien claro cuando les hablo esto de la obediencia. Yo lo tengo muy claro cuando la Escritura dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Yo lo sé, eso lo sabemos nosotros. ¿Pero qué? ¿Significa que no vamos a obedecer nada de la palabra de Dios? ¿Significa de que como ahora somos cristianos, ya la obediencia no interesa para nada? No, esto no es para nosotros, ya por gracia somos salvos.
No, hermanos, el Señor dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es en el Nuevo Testamento. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero además entendemos por las Escrituras que un hijo de Dios no es negligente en cuanto al tiempo que debe de obedecer, ni en la forma en que debe de obedecer, ni en la actitud de su corazón cuando ejecuta obediencia a Dios. Por experiencia, un creyente se angustia cuando no obedece, cuando ha desobedecido a Dios. Un creyente se siente en el Salmo 51, he pecado contra ti, no he cumplido tu ley, tu mandamiento. Y evidentemente que hay una diferencia entre una obediencia evangélica y una obediencia farisea, una obediencia legalista. Una conclusión adelantada, hermanos, de esta parábola sería decir que Dios no tiene hijos que no le obedecen. Eso es mentira. Es decir, cada hijo de Dios es un siervo de Dios. Cada hijo de Dios es un siervo de Dios. Así como el rey David. Mire, rey. Él era el rey David, pero él decía que era siervo de Jehová. O como Pablo. Él era apóstol del Señor, pero él decía de sí mismo, esclavo de Cristo. Por eso es que no existe ningún creyente que viva la vida cristiana en desobediencia abierta al mandamiento conocido de Dios. De la misma forma, la Biblia nos enseña que aquellos que son esclavos del pecado, no pueden ser siervos de Dios. Aquellos que son libertados del pecado, esos son los que vienen a ser recién siervos y esclavos. Romanos 6:18, mire cómo dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. O sea, mientras tú eres esclavo del pecado, no vas a ser siervo de justicia. Y Cristo mismo es nuestro ejemplo de obediencia. En Juan 4:34 Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe con su obra. ¡Wow! Dios, la segunda persona de la Trinidad, obedeciendo, sometiéndose. Y no solamente eso, porque en Filipenses 2, versículos del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿Los de afuera? ¿Los que están fuera de la iglesia? ¿Quiénes son? Es la iglesia de Filipos. A los filipenses les dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia, ese carácter servil que tuvo el Señor, es lo que la Escritura anima a cada uno de nosotros y nos dice, haya en vosotros, en ustedes y en mí, ese mismo sentir de ser esclavos, ese sentir de ser siervos del Señor. Y no debemos tampoco olvidar el testimonio que los fariseos judíos daban de ellos mismos. Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No, yo soy cristiano. Yo no tengo nada que obedecer. Yo soy reformado. Yo he sido salvo por gracia, no por obras. Salvación por obras es otro evangelio. Si tú me estás diciendo que yo tengo que obedecer, estás hablando obras, es otro evangelio. Eres anatema. Por demandar obediencia al pueblo de Dios, eres anatema.
es otro evangelio. No, pero acá el Señor dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y nosotros hacemos las obras de Abraham. Los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham, ellos obedecen. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le dijo, toma a tu hijo, a ese, al único a quien amas, y ofrécemelo en sacrificio? ¡Qué prueba de obediencia! Esa es una prueba de obediencia muy grande. Obedecer al Señor sacrificando tu propio hijo. Los hijos de Dios obedecen como Abraham, obedecen cuando Dios los manda a no dejar de congregarse, obedecen cuando Dios manda a servir en su reino, obedecen cuando Dios manda a separarse aún de sus propias familias, si fuera el caso. ¿No le dijo a Abraham eso? Vete tú de tu parentela a la tierra que yo te dejaré. Obedecen cuando Dios ordena guardar un día de 7 para la adoración. Hermanos, las Escrituras nos enseñan la relación íntima que existe entre el servicio a Dios y la obediencia a Él. Cuando lo obedecemos, le estamos sirviendo. Y cuando le servimos, le estamos obedeciendo. Mire cómo dice Malaquías capítulo 3, versículos del 16 al 18, la palabra de Dios dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Subráyelo. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí está más claro, hermanos, es imposible. Su hijo que le sirve, dice el profeta. Y el versículo 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis. ¿Usted sabe lo que es el discernimiento? Discernir es la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Ahí vas a discernir, vas a hacer la diferencia entre el justo y el malo. Y ahí acompaña algo más, dice: entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque el justo es el que le sirve y el malo es el que no le sirve. Eso es lo que dice este pasaje. Eso es lo que dice la parábola de los dos hijos. Hemos leído que la Escritura dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esa es la orden que da el Señor. ¿A quién le da la orden? ¿Para quién es esta palabra? ¿Es algo que solamente sirve para que nosotros alimentemos nuestros intelectos y después hagamos algún debate con alguien? ¿O es un mandamiento para nosotros? ¿Cómo lo ve usted? ¿A quién le habla Dios cuando dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña? ¿Le habla a usted? ¿Le está hablando a mí? Ve, anda, dice el Padre, anda. ¿Cómo debe responder un hijo? ¿Cómo? ¿Alguna vez su papá le ha mandado a usted a hacer algo? Hijo, anda, cómprame esto a la tienda. Necesito que me traigas esto de la tienda. ¿Y usted qué le dijo? Anda tú. ¿Sabes, papá? Estoy ocupado, estoy haciendo acá mis cosas. Anda tú. O papá, no voy a ir. O papá, sí voy a ir, pero no voy. Yo pienso de que estas cosas son a veces como el ejército, ¿no? En el ejército decíamos: el que no sabe obedecer nunca va a aprender a mandar. Nunca va a saber cómo mandar. Primero hay que aprender a obedecer para saber cómo es que debemos de mandar. Todos dicen que son hijos de Dios, y en estos días más todavía. Pero no todos obedecen cuando el Señor dice: ve, anda, sepárate, no toques, no te conformes al mundo, trabaja en mi viña. Ahí es donde comienzan pues nosotros a ver qué nos conviene, qué es lo que sí me conviene.
¿Qué me agrada a mi carne obedecer? ¿Qué no me agrada a mi carne obedecer? Y esto nos debe a nosotros recordar el siguiente versículo que está en Deuteronomio 29:4, porque yo digo, ¿cuál es la causa de que alguien que dice que es cristiano, alguien que es redimido por el Señor, no obedece? ¿Por qué? ¿Por qué un profesante de la fe, cuando escucha el mandamiento del Señor, no le obedece? ¿Acaso alguien puede resistirse a Dios? Deuteronomio 29:4 dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y eso nos llevaría también a nosotros a Juan 10, cuando dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No solamente se quedan en escuchar, sino cuando dice y me siguen, está hablando de obediencia. Y aquí solamente hay dos posibilidades: o escucha a Dios y le desobedece, o no tiene oído para escuchar lo que Dios dice, pero dice que es cristiano, dice que es hijo, solo que no obedece. La orden, hermanos, dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. La orden no dice: hijo, mañana irás a trabajar en mi viña, mañana vas. Nosotros leemos hoy día en nuestro texto: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y si abrimos nuestra Biblia mañana, ¿qué es lo que nos va a decir la palabra de Dios viva? Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y si pasado mañana leemos este mismo versículo, va a decir: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ve hoy, hoy, hoy tienes que obedecer, hoy. Y yo, hermanos, me ponía a preguntar también algo, porque yo he trabajado antes secularmente muchos años. He estado sujeto también a jefes, a gerentes, como usted también, ¿no? Es sujeto a los gerentes, a los dueños de la empresa donde usted trabaja. Y yo me preguntaba esto: ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros de nuestros patrones, de nuestros jefes, de nuestros gerentes en el trabajo secular, que nos han dicho: esto lo quiero para hoy? ¿Alguna vez no les han dicho a ustedes así? Tú no te regresas a tu casa si hoy no me acabas esto. ¿Y ustedes qué le dicen al gerente? Hoy, ¿sabes que yo trabajo hasta las 4? Yo me voy, ya mañana lo haré. ¿Sí? ¿Alguien ha hecho así alguna vez? No, alguien lo ha hecho así. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no le respondes así? ¿Por qué a tu gerente, a tu jefe no le pones... O miras para el otro lado y como que no escuchaste nada? Cuando Él te dice: lo quiero para hoy, seguramente que no pensamos nunca en desobedecer la orden. Cuando nos dicen: esto lo quiero hoy, pues hoy hay que hacerlo. Porque ¿cuál es la consecuencia de desobedecer al jefe? Te van a botar, te vas a quedar sin trabajo. ¿Y cuál es la diferencia en desobedecer a Dios? Cuando Él te dice: ve hoy a trabajar en mi viña. ¿A quién le tenemos más temor? ¿A Dios o al jefe? ¿A quién nos importa más obedecer? ¿A Dios o al jefe? ¿Dios no es real? ¿No es verdadero? ¿Cómo respondemos a Dios cuando Él nos dice: quiero esto para hoy? Quiero esto para hoy, quiero que hoy hagas esto. Bueno, pues nada me va a pasar, ¿no? Da igual si lo obedezco o no lo desobedezco. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, ¿de qué trabajos nos está hablando este versículo? ¿De esos trabajos que el gerente nos dice que los quiere para hoy? ¿De esos trabajos son los que nosotros vamos a descansar?
Albert Barnes dice de este versículo: la palabra griega trabajos es usada aquí en el sentido de agotamiento por causa de un esfuerzo en hacer el bien, en promover la fe, en la salvación de las almas, en defender la verdad. De tales esfuerzos el redimido será liberado cuando llegue al cielo, aunque estarán ocupados allí, pero sin un sentido de fatiga o cansancio. Nadie dice que trabajar en la viña del Señor no canse, no te agote, no te gastes las fuerzas. Por supuesto que es cansado, por supuesto que sí. Pero la Escritura dice que de las obras buenas que nosotros vamos a hacer para el reino de Dios, de esas obras va a haber un tiempo en que vamos a descansar. ¿Y cuándo va a ser? Cuando vayamos a su presencia. ¿Y saben qué nos enseña este versículo de Apocalipsis? Es que nuestras buenas obras, nuestros grandes esfuerzos por la causa de Cristo llegan al cielo antes que nosotros. ¿Usted se había puesto a pensar así? Que el esfuerzo en la viña del Señor que hacemos hoy aquí en la tierra llega primero al cielo antes que nosotros muramos. Allá nos esperan esas buenas obras. Esas buenas obras ya están escritas allá en el libro del Cordero. Nuestro trabajo en la viña está escrito en los cielos. No está allí para justificación. Ya les he dicho, no está allí para justificarnos. Ya somos justificados. Pero están escritas allí para la gloria y honra de Cristo. Nada más por eso. La Escritura dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ve hoy a trabajar en mi viña. ¿A dónde nos manda a trabajar el Señor? ¿A dónde? De acuerdo a este pasaje, ¿dónde es que nos manda a trabajar el Señor? A su viña. Y la pregunta es: si Él viniese la semana que viene, por segunda vez aquí a la tierra, ¿dónde nos encontrará esforzándonos? ¿Dónde nos encontrará trabajando? ¿Nos encontrará trabajando en su viña? ¿O dónde? Hay preguntas que nosotros podemos usar solamente de estas palabras para un recordatorio en nuestros corazones. ¿Qué nos ordena el Señor? Él nos manda ir, anda. No es que voy a esperar que vengan aquí, no, anda tú. ¿A dónde debemos ir? A su viña. ¿Para qué vamos a ir a su viña? Para mirar, para supervisar, para trabajar. ¿Y cuándo debemos ir? Mañana, la semana que viene, cuando nos jubilemos, un día antes de morir, cuando mi cuerpo ya no tenga fuerzas. No, hoy. Ese es el llamado para todo cristiano, no es el llamado para el pastor. No es que aquí terminamos el servicio, cada uno se va para su casa, hace lo que tiene que hacer, y el pastor es el que tiene que ir y hacer esto, y tiene que hacer el otro, y tiene que esforzarse. No. Es el llamado para la iglesia, para todo que es creyente, y debe hacerlo con una actitud voluntaria, una actitud alegre, gozosa. Así es, el Señor le dice a él de esa manera. El Señor le dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y aquí dice que le dice al mayor de ellos, al primero. Y la Escritura nos dice que tiene 2 hijos. Ya hemos dicho que estos 2 hijos representan a toda la humanidad. A toda la humanidad, sea que profesen o que no profesen la fe cristiana. Toda la humanidad. ¿Qué es lo que responde el primero? Acá vemos que la Escritura dice: no quiero. Él dice: no iré. Hijo, anda, trabaja en mi viña. No iré. No voy a ir, no voy a trabajar en tus cosas. ¿Y qué es lo que notamos nosotros en esta respuesta? Primero vemos que aquí no hay ninguna duda, no hay ninguna vacilación.
No hay ninguna indecisión. Él decididamente le dice a su padre: no iré. Su respuesta la hace usando solamente 2 palabras y no argumenta más. Él dice: no iré y punto. Él no argumenta más. Él no dice las razones por las cuales no va a ir, simplemente le dice: no iré. No sabemos cuál era la postura delante de su padre. Si él estaba sentado, él estaba de pie, si estaba mirando cara a cara a su padre o estaba mirando hacia otro lugar, no lo sabemos. Solamente escuchamos las palabras que cuando su padre le ordena ir a trabajar a su viña hoy, él le dice: no iré, no iré, no iré, no iré. Algo que notamos es que él no pide disculpas tampoco. Él no dice: perdón, padre, pero no iré. No, él dice: no iré. Él no da ninguna excusa. Él no dice: sabes, papá, tengo que hacer esto por el otro lado. Tengo acá un montón de trabajo en la oficina, no voy a ir. No, él simplemente dice: no iré. Y alguno de nosotros quizás puede recordar lo que dice la Escritura, ¿no? Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. No iré, no iré. La Escritura de una forma completa dice: respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. No quiero. La Escritura no nos dice a nosotros las razones por las cuales él dice que no, y tampoco nos dice las razones por las cuales él se arrepiente y luego dice que sí. Aunque dice la Escritura que no dice que sí. Simplemente él dijo: no iré, y sin decir nada se arrepiente y va. Es algo curioso, ¿no? O sea, póngase, ¿no? Nosotros no sé qué podríamos pensar. ¿Cómo? El papá de repente en la ventana ve a su hijo que sale con sus implementos, ¿no?, para trabajar en la viña, ahí en el hombro, y lo ve que su hijo está caminando para la viña, y el papá dirá: pues bueno, él me dijo no iré, no quiero. Ay, ahora lo veo yendo y no me dijo nada. ¿Cuál habrá sido el motivo para que él cambie de opinión? Hermanos, no lo dice la Escritura. No lo dice. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos suponer. ¿Por qué cree usted que cambió de opinión? ¿Por qué cambiaría usted de opinión? ¿Por qué cambiaría yo de opinión? Después que le digo a mi padre: no iré, no quiero. Porque la Escritura dice: pero después arrepentido fue. ¿Qué lo condujo al arrepentimiento? Porque nosotros encontramos, hermanos, que el papá tampoco le dice nada. El papá no le dice nada, simplemente le dijo: hijo, anda. El hijo le dice: no voy a ir. Y no escuchamos ninguna palabra más entre ellos. Pero él fue. Saben, hermanos, yo lo que pienso es lo siguiente. Yo creo que este hijo se dio cuenta que era su padre quien lo alimentaba, que era su padre el que le ponía comida en la mesa para que él coma. Yo pienso que este hijo entendió que era su padre quien lo protegía, era su padre quien lo cuidaba, era su padre quien lo veía cuando él se enfermaba, era su padre quien lo sanaba cuando él necesitaba de su ayuda. Yo creo que este hijo se dio cuenta que su padre, su papá, lo amaba grandemente. Él se dio cuenta de eso. Él se dio cuenta de que su padre
le proveía muchísimas bendiciones a él. ¿Saben qué? La fe salvífica nos muestra la bondad, la misericordia y el amor del Señor. Por eso solamente un creyente, hermanos, sabe todo esto que yo les digo. Sabe que Dios es bueno. Sabe que Dios lo cuida, sabe que Dios lo protege, sabe que Dios le da un trabajo, sabe que Dios le da la salud, sabe que Dios le da la protección para que los delincuentes no lo asalten. Un creyente conoce todo eso y por eso le sirve a su Padre. Por eso le sirve a su Padre. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí. Yo creo que este hijo tenía fe salvífica. No es esa fe intelectual, es esa fe que te muestra a Dios. Es la fe salvífica, que te hace ver los clavos, que te hace ver la sangre, que te hace ver el dolor de tu Redentor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa fe salvífica te hace entender ese versículo, te hace comprender el amor del Padre. Por ejemplo, la Escritura dice de María Magdalena en Lucas 7:47. María Magdalena era la que tenía 7 demonios. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Tal vez a nosotros nos han perdonado poco. ¿Sí? ¿A alguien le ha perdonado poco el Señor? Bueno, si alguien piensa así, no ha entendido lo que es el pecado, no ha entendido el castigo del pecado. Todo esto, hermanos, el amor de Dios, el amor del Padre por el Hijo, o sea, hablando del amor del Padre hacia uno mismo, todo eso conduce a una obediencia agradecida, no solamente agradecida, sino también diligente. Además, quizás también puede haber pensado que esa viña era la herencia que su padre le iba a heredar algún día. A las finales él iba a trabajar en un reino que iba a ser de él. ¿Alguien aquí va a heredar el reino? ¿Qué dice la Biblia? Cuando dice que entremos al reino, no dice así la Escritura que vamos a entrar en su reino. No dice la Escritura que ya estamos en el reino también. Y si ya estamos en el reino, ¿por qué no trabajamos en el reino? ¿Por qué no trabajamos en las cosas de nuestro Padre hoy? ¿Qué otra cosa más importante hay que dar su vida por el Señor? Claro, algunos dicen: oh no, sí, yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor, que me disparen 40 balas en el pecho. Bueno, no te pedimos que te disparen 40 balas en el pecho. Sal a repartir unos tratados. No, eso no. Eso no. Hermanos, el Padre de los cielos da todas esas bendiciones y más a cada uno de sus hijos, si es que usted se da cuenta. Y Él nos manda a trabajar a su iglesia. Él nos manda a trabajar en sus asuntos. El Señor Jesús, cuando tenía 12 años, recuerdo que cuando se perdió y fue José y María fueron a preguntarle y lo encontraron en el templo y estaban preocupados, y el Señor 12 años tenía. Y le dijo: ¿cómo? ¿No sabían ustedes que era necesario que yo esté ocupado en los asuntos de mi Padre? ¿Y nosotros? ¿Ocupados en qué estamos? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuál de los 2 somos nosotros? ¿Cuál? El Señor nos manda a trabajar en su reino, nos manda a edificar a otros hermanos, nos manda a traer a otros, así como alguna vez nos trajeron a nosotros. Y ninguno que lo desobedezca en sus mandamientos, hermanos, es digno de llamarse hijo suyo. Ninguno que se oponga a ir a esa viña puede ser llamado siquiera hijo suyo. Aquellos que honran a Dios, solamente ellos serán honrados por Él. Yo me preguntaba, además, si no estamos sirviendo al Señor, ¿a quién le estamos sirviendo?
¿En quién gastamos nuestro tiempo? ¿En quién? ¿En nuestra familia? ¿No podemos también servir al Señor aunque tenemos responsabilidades, es cierto, seculares, como papá, como mamá, como pastor, como hermanos en la fe? Ya hemos visto a uno de los hijos, ahora vamos a ver al otro. Y este es muy breve, es muy breve, es muy fácil. Hay una orden a los dos hijos de trabajar. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Este hombre, ¿cuántos hijos tenía? 2. ¿A cuántos les manda a trabajar? A 1, a los 2. Y esto nos enseña a nosotros que en la casa de Dios no puede haber ningún perezoso. No puede haber ningún perezoso. La orden para trabajar es para todos. La respuesta del segundo hijo incluye un título que el primero no lo dijo. Mire, vamos a repasar para que usted pueda entender lo que vamos a ver que la Escritura nos enseña. Versículo 29, el hijo mayor dice: respondiendo él, dijo, no quiero. ¿Cómo fue la respuesta de él? 2 palabras. No quiero. ¿Cómo responde el segundo? El versículo 30, al final, dice, sí, Señor. El primero no le dijo Señor. El segundo le dice, sí, Señor, voy. El primero le dijo, no. El segundo le dice, sí, Señor, voy. Esa palabra, Señor, solamente decir Señor, debe demostrar una obediencia sumisa. Porque ¿cómo le vas a decir Señor sin obedecerle? Mejor que estaba el primero. El primero le dijo, no quiero. Y no le dijo Señor. No lo reconoció como alguien que tenía autoridad sobre él. Pero el segundo, le dijo al padre, Señor, pero solamente eran palabras, porque no le obedeció. Le dijo Señor, pero no le obedeció. Y esa es la religión del hipócrita. Por eso es que yo les decía al principio de que este título para este sermón era: un hombre tenía 2 hijos, uno de ellos era hipócrita. Porque ese hijo le dijo Señor, pero no le obedeció. Ese hombre que le dijo Señor tenía palabras santas, pero sus obras eran impías. Tenía palabras teológicas, pero su vida estaba en la oscuridad. Tenía palabras rectas, pero su corazón estaba torcido. Hablaba como si estuviese en la luz cuando él estaba en tinieblas. Salmo 50:16, yo me acordaba, dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Acaso no estamos pensando de este hijo que le dijo Señor? La religión de palabras nada más. Señor, te alabaré, Señor, sí, aleluya, Señor, gloria a Dios, Señor. Señor, manda esto. No. Un hombre tenía 2 hijos, uno de ellos era hipócrita. ¿Cuál de esos somos nosotros? ¿Cuál de esos soy yo? ¿Cuál de esos es cada uno de los que estamos aquí? ¿Cuál de estos 2 tiene la actitud de un verdadero hijo? ¿El primero, el mayor o el segundo? ¿Cuál de estos 2 somos nosotros? Uno de ellos reconocía la autoridad del Padre, el otro no. El que reconocía la autoridad del Padre no le obedeció. ¿Cuál de esos 2 somos nosotros? Hermanos, esta es la palabra de Dios. ¿Qué tanta autoridad tiene sobre nosotros? ¿Qué tanta autoridad tiene sobre nosotros?
¿Qué tanto obedecemos lo que Dios dice aquí? Nosotros, cada uno. Y yo otra pregunta, y la última que quiero hacer. ¿Es digno Dios de nuestra obediencia? ¿Es digno Dios de nuestra obediencia? No lo respondamos, no movamos la cabeza, no lo hagamos, porque si decimos sí y no le obedecemos, mayor pecado vamos a tener, mayor pecado vamos a tener. Un hombre tenía 2 hijos, uno de ellos era hipócrita, uno de ellos tenía su forma de religión en palabras nada más, pero sin obediencia. El otro dijo, no iré, no quiero, no voy. Pero luego meditó y arrepentido fue. ¿Cuál de esos 2 hizo la voluntad del Padre? Hasta los fariseos mismos sabían que el mayor. ¿Cuál de esos 2 somos nosotros? ¿Cuál de esos 2 somos nosotros? Vamos a orar.